Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por la asistencia. Vamos a empezar con las 8ª jornadas de investigación de la Escuela de Política y Gobierno. Vamos a hacer ahora una presentación institucional. Contamos con la presencia del rector de la universidad, Carlos Greco, a quien le agradecemos desde ya que comparta con nosotros este momento. Y después Ricardo Gutiérrez, el decano de la Escuela de Política y Gobierno, también va a decir algunas palabras de apertura. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. La Escuela de Política y Gobierno siempre me invita a estas actividades. Para mí es reconfortante poder, aunque sea tener unos minutos de intercambio con ustedes, en esto que me parece como reflexión en general, una actividad que recrea dos tradiciones de la universidad, aunque parezca muy retórico. Una tradición que tiene que ver con la capacidad de asociarnos que tenemos. Esta Escuela de Política y Gobierno da cuenta de un proceso institucional por el cual creamos unidades de doble dependencia que tienen como fin potenciar el espacio, uno de los espacios sustantivos de la universidad, que es la generación de conocimiento, y que esa generación de conocimiento luego nutra nuestros espacios de formación. Y el instituto, en el seno de la escuela, da cuenta de ese proceso, un proceso que es un proceso consistente de la universidad. Nosotros tenemos más de 14, ¿no? Tenemos unidades de doble dependencia con el CONICET, entendiendo que esa asociación va acumulando en lo que forma parte de la tradición universitaria, que es el asociativismo. Eso como primera consideración, para no dejar de destacarlo, porque todas las unidades académicas han asumido ese desafío con todo el empeño, la fortaleza, la generosidad que significa compartir con otras instituciones esto que es nuestro gran cometido, que es trabajar alrededor del conocimiento. Y la segunda tradición, que es esta, la de la 8ª, ¿ya no? 8ª jornadas de investigación, donde jóvenes y seniors se sientan a debatir, a poner en común, a tensionar, a poner en consideración los avances que se van teniendo en el trabajo de los cientistas, que en términos generales, alrededor de la política y el gobierno, en términos particulares y coyunturales, espaciales y temporales, someten esas teorías a la interpretación que les hace la realidad, que nos hace la realidad, ¿no? Para que no sea un trabajo abstracto. Nuestra universidad también tiene una impronta de fuerte vinculación, compromiso, relación con el territorio que no es solo el territorio el más próximo, sino los territorios, el territorio que es nuestro país, que es la región, que es el mundo entero, el planeta en el que habitamos. Y pensar la democracia en ese contexto, en ese espacio, en estos tiempos, es un gran desafío. Ahí creo que el título es Desafíos y Dilemas. Mucho más en la temporalidad de entre comillas, cumpleaños. Cumplimos 40 años de democracia. A veces es una excusa, a veces los decenios son una excusa para pensarnos, no solo por lo que pasó, sino por lo que esperamos o proponemos que pase. Nosotros el año pasado cumplimos 30 años y tuvimos la idea de no solo festejamos, bueno, siempre en cumpleaños se festeja, pero pensar esa historia de los 30 años, proyectándolas hacia el futuro y tratando de traer ese futuro del presente. ¿Cómo serán las democracias dentro de los próximos 40 años? Ni siquiera en los próximos. Dentro de 40 años, ¿habrá democracia? ¿Será un sistema sólido? ¿Será un sistema efectivamente representativo? ¿Habrá cumplido con los grandes desafíos que tienen que ver con mitigar las desigualdades, las inequidades, generar desarrollo? El análisis histórico, sobre la base de un bagaje teórico, el análisis político, el análisis sociológico, dan cuenta de poder reflexionar sobre esa perspectiva, esa prospectiva de futuro que a veces que nos angustia.
si efectivamente la democracia, discúlpeme que soy un atrevido, ¿no? Casi un atrevido, porque no es mi especialidad, pero lo digo como ciudadano, ¿no? Como perteneciente a una sociedad que nos angustiamos porque algunos que tenemos alguna responsabilidad pública nos sentimos con el desafío, con la interpelación que hace la sociedad respecto de las demandas que no cumplimos. Y como siempre, yo siempre lo digo, nosotros no somos una universidad, somos un colectivo, un conjunto de saberes que está dispuesto a dialogar con otros saberes, pero puestos a trabajar por el bien común. Y si todos los que tienen capacidad para decidir, orientar e implementar políticas públicas lo hicieran con el criterio que esas políticas públicas tienen que estar orientadas al bien común y que tienen que estar dispuestos a dialogar con otras ideologías, más allá de que las ideologías tendrían que estar orientadas por una gran idea, que es que la democracia ofrezca soluciones a los ciudadanos, que los sistemas democráticos representen las mejores alternativas para que haya más igualdad, para que haya más desarrollo, para que haya prosperidad, que los recursos se distribuyan de manera equitativa, que podamos habitar un planeta que sea sustentable en el tiempo, sustentable, bueno, ahí también hay discusión, sostenible en el tiempo, cuidar dónde vivimos, cómo vivimos, con quién vivimos. Bueno, la Universidad de San Martín tiene una alta expectativa respecto de lo que ustedes nos pueden dar como análisis, como reflexiones, como conclusiones y como perspectiva respecto a qué debemos hacer, cómo debemos encararlo, por lo menos grandes lineamientos de las conclusiones que pueden tener en estas jornadas. Vi que hay distintos tópicos sobre los cuales van a trabajar. Por supuesto que a mí me encantaría poder compartir con ustedes estas jornadas, pero las vicisitudes de la gestión a veces no nos permiten disfrutar de esto que es la esencia de nuestra universidad, pero por supuesto que son ustedes los que tienen este ámbito, este espacio, donde pueden, luego de un trabajo de mucho tiempo, de un año, meses, ponerlos en común, visibilizarlos, externalizarlos. Siempre decimos que el saber hay que compartirlo, hay que poner la palabra en tensión, la idea en tensión. Si no es como una vela que está debajo de la mesa, hay que ponerla sobre la mesa y nos tienen que alumbrar. Necesitamos que nos alumbren, necesitamos que nos den claridad y que podamos apropiarnos de sus ideas, de sus concepciones, para que en conjunto con otros saberes, con otras disciplinas, desde la filosofía hasta la bio y nanotecnología, podamos proponer a la sociedad alternativas y propuestas superadoras de la realidad que nos agobia a veces. Así que esperamos, yo quizás no quiero dejarles mucha presión, pero esperamos que nos den sus conclusiones, sus propuestas, que sean sentidas. Sabemos que son comprometidas, sabemos que están comprometidas con ese trabajo, que no está abstraído de esa realidad que nos circunda. Y expresarles también, así como hago este reconocimiento y les vuelco esta expectativa, expresarles nuestro compromiso institucional con sostener el trabajo de la Escuela de Política y Gobierno, con sostener a sus estudiantes, propiciar el mejor rendimiento de sus trabajos, sostener a los profesores, a la conducción de la escuela, que da clara presencia en el debate y en los acuerdos respecto de la política institucional, y expresar nuestro compromiso, así como sentimos el apoyo y el acompañamiento de la escuela, el compromiso a sostener el mayor despliegue posible con las definiciones de políticas y de recursos que son necesarios para que ese despliegue sea el máximo posible. Así que muchas gracias, tengan muy buena jornada, discúlpenme lo largo, pero es que tenemos una muy buena valoración de lo que hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, perdón, buenas tardes vendrán después.
Me quedé con ayer. Ya estás con la... Ayer fue tan larga la tarde. Bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas. Veo que hay mucha gente parada, todavía quedan algunas sillas vacías, incluso se pueden sentar acá si quieren en el escenario, no sean tímidas y tímidos. Gracias, Carlos, por tus palabras y por acompañarnos en esta actividad y en todas las actividades de la escuela. Realmente tu apoyo para nosotros es muy valorado. Quizás señalar tres cosas. Primero, estamos en los 40 años, este es el año de los 40 años de la democracia y personalmente creo que es un motivo para festejar. Vamos a hablar hoy y mañana de desafíos, dilemas, de deudas pendientes, como muy oportunamente señaló Carlos, pero creo que aún con todas esas deudas pendientes y desafíos y dilemas de lo que ha pasado y de lo que vendrá, no tenemos que olvidarnos de que hace 40 años que resolvemos todos los problemas políticos a través de métodos democráticos, centralmente las elecciones y otros métodos, y que en estos 40 años, cada vez que hubo una crisis institucional, hubo por lo menos 2 grandes crisis, se resolvieron con mecanismos institucionales. Personalmente creo que no es poco, ¿sí? y que no tenemos que tirar al niño con el agua sucia, ¿verdad? Entonces, recordar eso y festejemos hoy y todo este año ese gran logro de la democracia argentina. En segundo lugar, creo que estas jornadas son expresión, demuestran, en línea con lo que decía Carlos, el compromiso de la escuela y de la universidad con la democracia. Un compromiso que tiene como, creo yo, como target poder expandir la democracia. ¿Cómo expandimos la democracia? ¿Cómo tener más democracia? El problema es cómo tenemos más democracia. Y creo que ahí nosotros desde la investigación podemos contribuir a pensar cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo podemos expandir la democracia? ¿Cómo podemos tener más democracia? Teniendo en cuenta algunas ideas. Primero, efectivamente, como decía Carlos, ¿cómo podemos resolver? ¿Cómo la democracia puede resolver los problemas de la gente, para decirlo en criollo? Creo que hay muchas deudas pendientes y efectivamente tenemos que pensar en eso y cómo desde la democracia, desde los mecanismos democráticos, podemos aportar en términos de investigación a pensar cómo resolver esos problemas. Y siempre teniendo en cuenta algo que creo que es una marca de la escuela, que es el respeto por la pluralidad de los intereses y de las ideas, porque en democracia hay actores distintos que no todos pensamos lo mismo, que tenemos distintos intereses y distintas ideas, y creo que hay un principio básico que es respetar esa pluralidad y que todo lo que hagamos, propongamos y discutamos sea siempre sobre esa base de respeto de esa pluralidad, y con ello viene el principio de la tolerancia, saber tolerar al diferente y no tratarlo como si no fuese persona. Creo que esos son principios básicos a los cuales no tenemos que renunciar en todas las discusiones que tenemos en el marco de la democracia. Creo que esas son cosas fundamentales con las cuales la escuela siempre ha estado comprometida y la universidad también, y creo que tenemos que reforzar ese compromiso con esos principios. Y para cerrar, quiero recordar en esta oportunidad, en estas jornadas, a María Matilde Olier, la anterior decana, y creo que hay 2 razones, por lo menos, como mínimo, fundamentales para recordar hoy a María Matilde. La primera es porque con María Matilde pensamos las primeras jornadas que se realizaron en el año 2014, cuando ella era decana y yo era secretario de investigación. Sí, era secretario de investigación. Pensamos estas jornadas que luego continuaron en el tiempo hasta el día de hoy, que estamos realizando las 8ª jornadas. Y en segundo lugar, porque María Matilde siempre fue una persona muy comprometida con la democracia, tanto en su rol de investigadora como en su participación política cuando le tocó participar en política. Fue una persona muy comprometida con la democracia y eso lo demostraba siempre, tanto en sus investigaciones, tanto en su participación política y también en su intervención dentro de la gestión de la universidad. Y creo que es algo que quiero rescatar hoy y recordarla a ella. Creo que la palabra clave para María Matilde era pluralidad, de lo que hablaba antes, ¿no? Y el respeto por la pluralidad de ideas y también de intereses. Y me parece que entonces es
buena oportunidad esta para recordar a María Matilde, que era claramente una intelectual comprometida. Esto se está dando en esta jornada. El tema de esta jornada tiene que ver con un proyecto grande de la escuela, que olvidé mencionar, pero al cual se va a referir Leandro ahora seguramente. Entonces también entender que lo que estamos discutiendo hoy y mañana, presentando resultados, está vinculado con un proyecto mayor de la escuela que va en línea con lo que decía Carlos antes, con lo que nos pedía. A ver cómo nosotros podemos de la escuela aportar hacia cómo fortalecer la vida democrática y lo que decía antes, cómo podemos desde la democracia resolver los problemas de la gente. Muchas gracias y buenas jornadas a todos. Antes, como decano, no me quiero olvidar, porque después no lo voy a hacer, quiero agradecer a Leandro, a Gabriela, a Fernando y a todo el equipo de gestión de la escuela por haber organizado las jornadas, que seguramente van a ser excelentes. Gracias. Bueno, gracias Ricardo. Yo también voy a ser muy breve, además de hacer propio el recuerdo a María Matilde. Quería destacar 2 puntos. El primero, agradecer sinceramente no solo la asistencia a todos ustedes, sino a los investigadores, tanto de la escuela y del instituto como externos, que han aceptado participar y compartir con nosotros las jornadas, y a los coordinadores de paneles y a los comentaristas que hemos invitado a tal fin. El segundo punto, retomo lo que decía Ricardo, estas jornadas no solo tienen cierta contemporaneidad por los 40 años que cumplimos en democracia en la Argentina, sino porque el tema de la jornada se vincula con el proyecto que vamos a llevar adelante como unidad ejecutora en el marco del Instituto de Investigaciones Políticas, que es la unidad de doble dependencia que funciona en la escuela y que yo dirijo, y que tiene por título La política contemporánea y las transformaciones de la democracia, representación, Estado y derechos humanos en el orden local y global. Es decir, la agenda de discusiones que vamos a tener hoy y mañana prácticamente coinciden con las de nuestro proyecto como unidad ejecutora de CONICET y de la universidad, así que es para nosotros una instancia muy interesante para no solo ir viendo qué líneas de investigación vamos desarrollando en el marco del instituto, sino tener la posibilidad de intercambiar con colegas referentes en estos temas de otras casas de estudio argentinas. Así que bueno, ese es un punto que quería destacar, y al mismo tiempo también las jornadas vienen sirviendo como una plataforma para pensar las vicisitudes de la política contemporánea, teniendo en cuenta que el año pasado las jornadas fueron sobre la crisis del 2001 y sus proyecciones en la política, en la coyuntura política actual. Así que también dialoga bastante bien con lo que estuvimos discutiendo y conversando el año pasado. Bueno, no quiero demorarme más, así empezamos propiamente con las jornadas. Sí quiero dejar un agradecimiento, como decía Ricardo, también hacerlo extensivo al equipo de comunicación de la escuela, y a Fernando y a Fernando Danza y a Vanina Lago por el apoyo fundamental que tuvieron para la organización de estas jornadas. Así que muchas gracias y bueno, empezamos ahora con el primer panel. Bueno, bienvenidas al primer panel de las 8ª jornadas de investigación de la Escuela de Política y Gobierno. Este primer panel se denomina A 40 años de la restauración democrática en la Argentina, y tenemos el honor de contar con la presencia de Gabriela Águila y de Marcelo Cavarossi, que van a hacer 2 exposiciones, y después de sus exposiciones vamos a abrir el micrófono para comentarios y preguntas, así que vayan tomando nota. Voy a presentar primero a Gabriela Águila, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, investigadora principal del CONICET, profesora de Historia Latinoamericana también en la Escuela de Historia de la Universidad de Rosario. Gabriela investiga sobre historia de la última dictadura militar y sobre el ejercicio de la represión en la historia reciente argentina. Es autora de varios libros y también editora y directora de varios libros. Por ejemplo, Dictadura, Represión y Sociedad en Rosario, del 2008. Coordinó algunos volúmenes colectivos como Procesos represivos y actitudes sociales entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina.
La represión como política de Estado, estudios sobre la violencia estatal en el siglo XX, y dirigió Territorio Ocupado, la historia del comando del Segundo Cuerpo del Ejército en Rosario, del año 2016. Recientemente, este mes, por Siglo XXI, publicó el libro Historia de la última dictadura militar Argentina, 1976-1983. Así que, bueno, te damos la palabra. Bueno, ¿se escucha? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer mucho la invitación a Leandro Lozada y al Instituto de Investigaciones Políticas y la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM por la invitación a participar, a intervenir en este panel de apertura de las jornadas. Es la primera vez que vengo a la Universidad de San Martín, así que para mí de verdad es un gusto y además un honor compartir el panel con Marcelo Cavarossi. Lo primero que quería plantear era el lugar desde el cual hablo, ¿no? Recién hacían una breve biografía o una biografía no tan breve, que es el de una historiadora que se ocupa de estudiar el pasado reciente y más específicamente la última dictadura y la violencia estatal y la represión. Y cuando Leandro me escribió invitándome a este panel, bueno, siempre aparece la pregunta, ¿no? ¿De qué tengo que hablar? ¿Hablo de la dictadura o de la última dictadura, que es lo que yo sé, investigo, etcétera? ¿O debería hablar en este panel de la democracia? O en todo caso, ¿por qué sería importante hablar de la dictadura a la luz de la conmemoración de los 40 años de democracia? ¿O qué se podría plantear acerca de la dictadura en el presente, o desde qué elementos o problemas analizar en cualquier caso la significación de la dictadura en un ciclo histórico más largo que incluya a las décadas democráticas? Entonces, la intervención que pensé propone en realidad una reflexión o un conjunto de reflexiones justamente desde ese lugar, el de los estudios de la dictadura y la violencia estatal y la represión en la historia reciente argentina, que espero encuentre puntos de articulación con las preocupaciones y las intenciones de los organizadores de la jornada, y además justifique la invitación, ¿no? Que yo esté sentada acá. Entonces voy a dividir mi exposición en dos partes. Digamos, en una primera parte voy a analizar brevemente algunas líneas de estudio y de reflexión sobre el problema de la transición o la postdictadura, y luego me centraré en algunas dimensiones de la violencia estatal y de la represión en la dictadura y en el periodo que le siguió. En un texto bastante citado, Elizabeth Schelin planteaba que las fechas redondas, los 20, los 30, los 40 aniversarios, son coyunturas de activación de las memorias, ocasiones públicas y espacios abiertos para reflexionar y producir sentidos sobre el pasado. Y aunque esto creo que claramente puede ser verificable para una serie de momentos desde la recuperación de la democracia, en particular los aniversarios del golpe de Estado, no siempre funciona igual. Y a propósito, recordaba que en el año 2015 se realizó un encuentro internacional en Montevideo, Uruguay, para reflexionar sobre los procesos de transición a la democracia. En ese momento se cumplían 30 años de la restauración de la democracia en Uruguay, y esa fue una de las diversas actividades que se llevaron adelante en ese año, ¿no? Y fue interesante justamente ver lo que sucedía en ese país respecto de lo que había sucedido en la Argentina un par de años antes, en 2013, cuando se conmemoraba justamente el 30 aniversario del final de la dictadura argentina y de la asunción del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Si bien en la Argentina la efeméride había sido recordada fundamentalmente en los medios de comunicación y se habían publicado una serie de textos de factura diversa, entre los que, bueno, recuerdo rápidamente el dossier digital que coordinaron Bújar y Gileta, que se llamaba Argentina 30 años de democracia, el libro de Juan Suriano y Eliseo Álvarez que se llamaba 505 días, la primera transición a la democracia, que se había asociado además a una serie documental para televisión producida justamente para aquel aniversario, una compilación que se denominó Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en la Argentina, que además contenía una inocultable posición crítica hacia los gobiernos del periodo, y un par de años después, en el año 2015, se publicaron otras dos compilaciones, una de Marina Franco y Claudia Feld,
Democracia Hora Cero, y otra de Marcela Ferrari y Mónica Gordillo, La reconstrucción democrática a escala provincial, que eran resultados de proyectos de investigación que hacían eje justamente en el periodo de la transición a la democracia. Y además, bueno, en los años siguientes se publicaron otros trabajos, pero lo que quería plantear en cualquier caso es que el acontecimiento en aquel momento, en el año 2013, no pareció incidir demasiado sobre los derroteros académicos e historiográficos. Y quiero decir, y debería haberlo dicho más claramente desde el principio, que hablo desde un subcampo específico, que es el de la historia reciente, y soy bastante desconocedora de lo que sucede en otros campos o subcampos, dentro de las ciencias sociales y políticas acá en la Argentina, y que en cualquier caso lo que me resultaba impactante era ese contraste que se verificaba entre el modo en el cual se había recordado, se había acompañado por toda una serie de producciones en el momento en el que se habían conmemorado los 30 años primero y luego los 40 años del golpe de Estado, ¿no? En el 2006 y en el 2016. Ese 2013 parecía no haber pasado demasiado. Y digo, para ese momento al menos, esa relativa ausencia en el tratamiento de la cuestión de la transición o de la posdictadura marcaba un contraste que me resultaba bastante notable con países vecinos como Uruguay o como Chile, en donde el tema de la posdictadura es uno de los ejes de la producción historiográfica, o con la centralidad que el tema de la transición a la democracia tiene y ha tenido, por ejemplo, en los países ibéricos y concretamente en el caso español, ¿no? Bastante conocido la preocupación y el énfasis que el problema que los historiadores españoles han planteado respecto de poner de relieve la cuestión de la transición en ese país, revisar el relato construido, los límites que involucró, los problemas que dejó abierta, tanto como analizar aspectos poco explorados de aquel proceso. Me parece que todo hace prever que esta próxima efeméride, la de los 40 años de recuperación de la democracia, la situación es distinta. Los coloquios y jornadas que se están organizando, los libros que conozco que están en proceso de edición, los dosieres en revistas especializadas que han llamado a contribuciones, me parece que así lo indican. Probablemente esto tenga que ver con los cambios en la coyuntura política. Está claro que este 2023 es bien distinto de aquel 2013. Y también probablemente, y esto es una hipótesis, ¿no? para ver si efectivamente funciona y es así, porque el periodo de la denominada transición a la democracia, o más en general la década del 80, han despertado una atención cada vez más importante en el ámbito de la investigación histórica, en la historia como disciplina, que hace una década era prácticamente invisible. A propósito de ello, y solo a los efectos de hacer un breve repaso de la producción académica sobre la problemática, los análisis en torno al periodo de la transición a la democracia han variado desde los tópicos tratados por quienes pensaron la cuestión contemporáneamente a los acontecimientos hasta el periodo más reciente, en términos de abordajes, en términos de problemas, en términos de perspectivas. En primer lugar, mencionar una cuestión bastante conocida que tiene que ver con la preeminencia de los estudios provenientes de la ciencia política y de la sociología, que proveyeron no solamente un conjunto de debates sobre el concepto de transición a la democracia, sino los principales trabajos disponibles sobre la problemática. Es un hecho conocido que en los países del Cono Sur y entre ellos en la Argentina, la cuestión de las transiciones a la democracia ocupó un lugar central en los debates en las ciencias sociales y políticas en esas décadas que median entre los 70 y los 90, y que esa línea de reflexión se desarrolló a la par de los cambios político-institucionales que se estaban verificando desde los años 80 en esos países, justamente mientras transitaban las etapas finales de las dictaduras militares instaladas en las décadas anteriores y los inicios de los procesos democráticos que le siguieron, en donde sobresalió como eje del debate y de la reflexión el problema de la democracia. Muchos de los principales animadores de esa línea fueron cientistas sociales y políticos argentinos que desarrollaron sus reflexiones, algunos en el exilio y en el ámbito académico, público y político a escala nacional, pero
también transnacional, y junto con sociólogos, politólogos y ensayistas latinoamericanos y europeos dieron forma y contenido a los estudios sobre las transiciones, aquello que en aquel momento se denominó transicionología o transitología, tanto en el Cono Sur como en América Latina. En la década que siguió al final de la dictadura, esa que podríamos ubicar entre mediados de los 80 y los años 90, la década que fue además escenario de lo que podríamos denominar el proceso de transición y de consolidación de la democracia en la Argentina, fue un periodo en donde además se produjo un renacimiento notable de las ciencias sociales, de la labor académica realizada en las universidades y distintos centros de investigación, y además fue un periodo muy pródigo en la elaboración de análisis de sociólogos, politólogos y ensayistas sobre el régimen militar y la transición, sobre los actores sociales y políticos del periodo, en particular los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el movimiento sindical, el movimiento de derechos humanos, y a cargo de economistas una serie de estudios sobre las transformaciones económicas analizadas en una perspectiva de mediano plazo. Hay un segundo momento que creo podría ubicarse a partir de los años 2000, cuando además la preocupación por la estabilidad del régimen democrático hacía rato que había quedado atrás, y en todo caso las preocupaciones de los intelectuales y de los cientistas sociales eran tan otras como diversas. Se ampliaron los estudios sobre el periodo, si bien dejó de prestarse atención a la transición en sí misma. Justamente esos fueron años en donde se produjeron una serie de trabajos sobre la dictadura y la democracia, sin atender, insisto, al periodo de la transición en su especificidad. Recuerdo algunas compilaciones de Hugo Quiroga y César Cacha, así como estudios sobre el gobierno alfonsinista, y además fue la década en la cual la historia reciente tuvo, digamos, una explosión en la Argentina, a la par de también el boom de los estudios sobre la memoria. En este panorama es un dato a señalar que, como en general se verifica en los análisis sobre las últimas décadas de la historia argentina, que los historiadores y la historia como disciplina ingresan un poco más tardíamente en el estudio de esos tramos del pasado reciente y, digamos, ocuparse de los problemas que lo atraviesan. Desde su constitución como campo de indagación, que yo situaría, como digo, a comienzos de esa década del 2000, las primeras jornadas de historia reciente se hicieron en Rosario en el año 2003, y ese fue, digamos, el momento en donde creo que puede situarse, ¿no?, este campo, subcampo de estudios. Quienes nos ocupamos del estudio del pasado reciente, digamos, nos abocamos con intensidad a investigar y a renovar los análisis, en particular sobre las décadas del 60 y 70. Sin embargo, cada vez más, digamos, es una cuestión que quería enfatizar, los años 80 aparecen como un objeto de creciente interés historiográfico, sin que obviamente hayan perdido significación los estudios sobre los 60, los 70 y los 50 también. Y aunque el pasado reciente sigue siendo un territorio multidisciplinar y abordado por diversos cientistas sociales, ese periodo de la denominada transición a la democracia, en otra época dominio casi exclusivo de los transitólogos o transicionólogos, parece ser, otra vez vuelvo con la idea de que debe ser una hipótesis puesta a prueba, parece ser un territorio de la historia, y los historiadores sí ha dejado de ser o de interesar bastante menos a politólogos y otros cientistas sociales. Y esto tiene alguna incidencia, o probablemente la tendrá, respecto de los estudios sobre el periodo en términos de abordajes y problemáticas a analizar. Volviendo a la cuestión que planteaba al inicio, acerca del presente de la dictadura, bueno, no cabe en duda que se trata de un proceso pasado, pero un proceso que a la vez también es presente. La última dictadura es un proceso histórico que, lejos de estar encapsulado en el pasado, exhibe huellas, herencias o legados visibles en el presente, sea en la configuración de las memorias sociales sobre ese pasado de violaciones a los derechos humanos, sea por su significación en el debate público y político, que explica en gran parte el sostenido interés en el periodo, ¿no? Como, digamos, hay toda una serie de datos que podríamos acudir acá. Pienso en el impacto más o menos reciente de la película 1985, que abrió
un debate social, político y también académico respecto de cómo se representaron los años de la postdictadura, el juicio a las juntas, las actitudes de la sociedad en los primeros años de la transición democrática, pero también el impacto resonante que tienen ciertos planteos y actitudes de sectores variopintos de la derecha que reivindican la acción de las Fuerzas Armadas, ponen en cuestión o niegan los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidas en esos años. Lo dicho, en cualquier caso, es simplemente una muestra de un interés que desborda largamente las fronteras del mundo académico y que en términos de la producción sobre el periodo se expresó en la reflexión ensayística, en los relatos en clave memorial, en la ficción literaria, en múltiples formas de representación, así como en las pesquisas debidas al activismo de derechos humanos y a diversos agentes judiciales, como fiscales y jueces en el marco de causas por delitos de lesa humanidad. Y en lo que hace a la investigación académica, en particular en los últimos años se verificó una renovación muy significativa de la producción de conocimientos o de los estudios sobre el periodo de la última dictadura. De hecho, la última dictadura se ha convertido en el campo de la historia reciente en uno de los temas más transitados por distintas camadas de investigadores e investigadoras que, además de plantear preguntas y problemáticas novedosas, construyeron investigaciones asentadas en el estudio de archivos y fondos documentales que en general habían estado ausentes o no habían sido explorados por los trabajos más tempranos. Retomo un momentito lo que decía respecto de los años 80. Efectivamente, yo advierto que se han convertido en un periodo cada vez más explorado por historiadores e historiadoras, tal como lo expresa la publicación o, digamos, la realización de investigaciones sobre temas muy diversos y construidas sobre un riguroso trabajo de archivo que hace foco en esa década y en algunos de sus temas y problemas. Con todo, y esto para introducir algunos matices, en el campo de la historia reciente la gran obsesión sigue siendo el estudio de los años 60-70 y todavía no se ha equiparado en cualquier caso el tratamiento de esos periodos con la atención dispensada a las décadas postdictatoriales. Y además se observa en los estudios sobre los años 80 un desbalance que quiero mencionar. En particular, la atención centrada en algunos temas y en algunos actores, fundamentalmente los correlatos de la violencia política y represiva, las políticas estatales vinculadas con la memoria y la penalización de los crímenes cometidos en esos años, el papel del movimiento de derechos humanos, cómo se procesaron socialmente las violaciones a los derechos humanos, ¿sí?, por solo situar algunos temas, respecto de otros problemas y otros temas principales de la transición que hasta el momento están escasamente analizados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la preeminencia de interpretaciones que han visto a la transición desde la dictadura a la democracia, principalmente como el resultado catastrófico de la crisis interna del poder militar, opacando la participación y el rol de diversos agentes colectivos, movimientos sociales o expresiones políticas. He señalado, por ejemplo, la relativa ausencia de tratamiento de los estudios sobre la izquierda, ¿sí?, uno de los grandes temas ausentes sobre el periodo postdictatorial, que plantean además la conveniencia de repensar la temporalidad del proceso histórico o, en todo caso, la fluidez e indeterminación de un proceso cuyos contornos temporales son difíciles de definir. Me refiero acá, y lo enuncio muy brevemente, a revisar el comienzo de la transición, ¿no?, la puesta en discusión del papel del año 1982 o el colapso del régimen militar vinculado directamente a la Guerra de Malvinas, que ha sido relativizado a la luz del análisis de las tensiones y las fracturas del poder militar, mostrando justamente los síntomas de la crisis o incluso del fracaso del proyecto autoritario un tiempo antes, por los efectos de la crisis económica, por la creciente movilización social y por las demandas democráticas de casi todo el espectro político partidario, al menos desde 1980 o tal vez 81. También implica, y esto es solamente un problema para plantear, para enunciar, ¿no?, la revisión del otro límite temporal de la transición, cuando termina la transición, ¿no?, cuáles son las dimensiones más allá de las exclusivamente institucionales de cambio de un régimen político a otro, vinculado con lo que tiene que ver con las dinámicas sociopolíticas, los actores, etcétera. Dejo esto y voy a
a la otra cuestión que quería plantear, ¿no? Respecto de acercar algún tipo de respuestas a esta pregunta sobre la relación entre el pasado y presente de la dictadura o la inscripción de la dictadura en un ciclo histórico más largo que pueda extenderse hasta el presente y por ende decirnos algo o contribuir a explicar en parte el presente que vivimos. Se trata de una cuestión que sin duda creo que podría ser abordada desde aristas múltiples. En primer lugar, desde los procesos memoriales o los estudios de la memoria, probablemente la dimensión más explorada y más transitada en estos últimos 15 años, cuando se trata de analizar esa relación entre ese pasado, digamos, de violaciones a los derechos humanos y el presente, o sus correlatos, herencias, legados en el presente. Sin embargo, quiero decir que no voy a ubicarme allí, yo no voy a hablar del problema de la construcción de la memoria, de los procesos memoriales, sino, en todo caso, en los problemas y debates en el campo de estudio sobre el pasado reciente y que en parte también refieren a sus agendas de investigación. En particular, situar la cuestión en el problema de la violencia estatal y de la represión. Una de las cuestiones más recurrentes en ese ámbito de estudios ha sido reflexionar y poner en debate las continuidades y rupturas entre dictadura y democracia. Y no me refiero únicamente a la democracia post-83, así como el problema de la excepcionalidad o la normalidad, ¿sí?, entre lo excepcional y lo habitual cuando hablamos de la última dictadura y el ejercicio de la violencia represiva, y lo que podríamos denominar los puntos de inflexión en la historia reciente argentina. El lugar de 1986, de 1976, el lugar de 1983. Tanto en el escenario y en el debate público y político como en la reflexión académica, la última dictadura ha sido vista como un proceso excepcional, un proceso único por su naturaleza, por sus contenidos, por sus alcances. Un punto de inflexión que marca un antes y un después en la historia nacional. Esta perspectiva, se sabe, es en parte tributaria de una concepción que se difundió en la inmediata postdictadura, impulsada por el gobierno alfonsinista, compartida por gran parte del arco político partidario y además fundada en la influyente reflexión político-intelectual sobre las transiciones a la democracia, que veía justamente a la democracia como la clausura de una época dominada por la alternancia entre gobiernos civiles y militares, por la violencia política, por la debilidad de las instituciones y el inicio de otra etapa con rasgos cualitativamente diferentes. De otra parte, se asocia a un conjunto numeroso de interpretaciones y análisis que priorizan algunos de los rasgos que denotaron a la última dictadura, sea la dimensión represiva, sea el proyecto económico, sean sus herencias en el largo plazo, lo que tiene como efecto, buscado o no, el aislarla o separarla de la historia precedente. Esas miradas han sido revisadas y discutidas a la luz de múltiples evidencias empíricas e históricas. La distinción tajante entre dictadura y democracia no compatibiliza bien con las supervivencias autoritarias, con la profundidad de las transformaciones socioeconómicas iniciadas en aquel contexto, con los persistentes efectos sociales y políticos de las violaciones a los derechos humanos o con las dinámicas de la violencia estatal y represiva, y me detengo un momento en esto. Tanto en términos globales como en lo que refiere al ejercicio de la violencia represiva, lejos de ser un proceso excepcional, la dictadura de 1976-83 exhibe parentescos y elementos de continuidad con experiencias autoritarias y represivas previas o coetáneas. Me refiero a, obviamente, la larga historia de golpes militares e intervenciones de las Fuerzas Armadas en la vida política que en conjunto mostraron la debilidad de las instituciones democráticas, la centralidad del actor militar, pero asimismo la represión de la conflictividad social y política por parte de las Fuerzas Armadas y el control de la seguridad interior, es decir, en el ejercicio de la represión y la violencia estatal como un elemento recurrente en la historia del siglo XX, atravesando no solo las dictaduras militares, sino también periodos constitucionales.
Como vienen mostrando toda una serie de estudios para la Argentina y otros países del Cono Sur, la violencia estatal ha caracterizado al siglo XX, desbordando las dictaduras y permitiendo visibilizar fuertes elementos de continuidad en la legislación, en la actuación de las agencias represivas, en los sustratos ideológicos, en la definición del o los enemigos internos, etcétera. Este tipo de perspectivas y análisis, a mi juicio, han permitido una comprensión más amplia de los fenómenos represivos, poniendo en cuestión miradas muy arraigadas que justamente separan o desgajan ciertos momentos donde se ha agudizado o condensado el ejercicio de la violencia estatal, concretamente las dictaduras de los 60-80, de una historia más larga que al menos recorre la segunda mitad del siglo XX, si no todo el siglo. A la vez, y creo que también hay que insistir con esto, el registro de las continuidades no debe hacernos perder de vista la singularidad o la especificidad de esos procesos represivos que, por distintas razones y sus propias características, se distinguen de la historia previa a la vez que no se entienden sin ella. Me refiero aquí a otro conjunto de investigaciones cuyo objetivo ha sido reconstruir y analizar en su singularidad la violencia política y la represión ejecutada en determinadas coyunturas, el ejercicio represivo durante la última dictadura o la violencia estatal y la represión paraestatal en los años previos a la dictadura, que además de contribuir a la problematización de las continuidades, da cuenta de las especificidades, como digo, de esos procesos de violencia política y represiva que la antecedieron. Se trata de una cuestión de relevancia en términos metodológicos y de abordajes que da cuenta de que en ese sutil balance entre la detección de continuidades y el análisis de lo específico de los procesos de violencia se encuentra la tarea más cuidadosa o más precisa del analista o del historiador o la historiadora. Quienes nos ocupamos de estudiar la violencia estatal y la represión hemos analizado en profundidad las condiciones de posibilidad de tal andamiaje represivo, las continuidades y rupturas en las formas y los dispositivos empleados, apuntando a desentrañar el contexto en el que se diseñó y se puso en práctica la tecnología represiva utilizada en los años de la dictadura. Hemos analizado las Fuerzas Armadas, las policías, las cárceles, hemos estudiado las dinámicas de la violencia estatal legal y clandestina, las variaciones a escala local y regional, la territorialidad de la represión, etcétera, etcétera. Hemos periodizado la represión dictatorial y distinguido fases y momentos sin dejar de consignar el carácter represivo y autoritario que caracterizó como un todo al régimen militar. Ahora, esto que sí sabemos sobre la dictadura y el periodo previo, ¿sí?, cambia radicalmente cuando nos situamos en los años de la postdictadura. ¿Qué sabemos del ejercicio de la violencia estatal, al menos en nuestro campo de estudios respecto del periodo postdictatorial? Creo que bastante poco o bastante menos. Como se ha planteado, la cuestión militar en el proceso de instauración y consolidación del régimen democrático tuvo aristas complejas. Las Fuerzas Armadas dejaron de participar en el ejercicio directo de la represión, pero no desaparecieron del escenario político luego de la asunción de un presidente civil. Y tampoco desapareció, obviamente, la violencia o el ejercicio de la violencia estatal. La represión, en cualquier caso, no desaparece, sino que queda en manos de otras fuerzas de seguridad, concretamente las policías, que venían llevando ese rol desde bastante antes, o de gendarmería, se dotaron de otros objetivos y modalidades, se dirigieron hacia otros sujetos y grupos, ¿no? Esta distinción que muchas veces se ha planteado entre la violencia política y la violencia social. Aprovecho para plantear en este punto que sabemos perfectamente que en particular hacia los años 90 y hacia los años 2000 se desarrolló toda una línea de trabajos sobre la violencia institucional o la denominada violencia institucional, proveniente fundamentalmente de la antropología social, la sociología, la criminología, el derecho, y en particular sobre la violencia policial, que además produjo un desplazamiento analítico del interés en las Fuerzas Armadas, que habían sido objeto fundamental de la atención, en tanto eran quienes habían llevado adelante
comandado el ejercicio de la violencia en los años dictatoriales, al papel de las agencias policiales en la seguridad interior como principales ejecutores de la represión y la violencia estatal en ese contexto postdictatorial y democrático. Podríamos señalar innumerables vacíos en los estudios sobre la violencia estatal en la Argentina, pero mientras resulta ya totalmente común y asentado la exploración, digamos, hacia atrás, ¿sí?, respecto de la predictadura, quizás la mayor deuda en los estudios sobre la violencia estatal y la represión se encuentra justamente en el escaso diálogo con toda esa línea de trabajos que se han ocupado de estudiar las agencias represivas estatales y la violencia institucional en el periodo democrático. Muchas veces, muchos de esos estudios desvinculados justamente de un análisis en profundidad de su historia previa. En líneas generales, y aunque usualmente se da por sentado respecto de las herencias dictatoriales o de las prácticas represivas instaladas o heredadas de la dictadura, sabemos bastante poco respecto de cuáles fueron los elementos de continuidad y ruptura entre el ejercicio de la violencia dictatorial y la violencia estatal postdictatorial, acerca de los cambios y continuidades en las policías y otras agencias represivas destinadas a la seguridad interior, donde se registró además un proceso bastante diverso de implementación de reformas y contrarreformas en algunas provincias y no en todas, lo que compone un panorama además bastante poco federal de ese tipo de procesos, o acerca de la relación, las diferencias y las continuidades entre la represión política y la represión, digamos, social, y en lo sucedido con los dispositivos de control social y de tecnologías represivas como las cárceles, por ejemplo, que se inscriben en políticas estatales y paradigmas de seguridad que son bien distintos de aquellos que estructuraron el accionar de las fuerzas represivas en el periodo de vigencia de la doctrina de la seguridad nacional, digamos entre los años 50 y los años 80. Yo no soy una especialista en el tema y estoy muy lejos de conocer en profundidad las violencias de las décadas postdictatoriales, pero una mirada rápida sobre estos 40 años transcurridos entre el final de la dictadura y el presente puede dar cuenta de cómo se han transformado no solo las agencias represivas encargadas de la violencia estatal, sino sobre todo, o si no además, las formas y los actores o sujetos de la violencia política y social. Yo vengo de una ciudad como Rosario, que además está profundamente consternada y conflictuada por la emergencia de nuevas formas de violencia territorial, barrial, juvenil, vinculadas, entre otros elementos, con el narcomenudeo y las disputas por el territorio de bandas que operan en espacios y marcos sociales atravesados por la desigualdad más profunda y la precariedad de la vida cotidiana, que hasta no hace mucho tiempo eran prácticamente desconocidas o casi invisibles. Una violencia, además, enfrentada por policías denotadas por décadas de prácticas irregulares y corruptas, por agentes de gendarmería que no conocen el territorio en el que actúan, y hace unas pocas semanas también por el ejército, instalado en los barrios más humildes y conflictivos de la periferia, aparentemente para realizar tareas de acción cívica y saneamiento urbano. ¿En qué se parecen estas formas y sujetos que protagonizan esas violencias a aquellas que se registraron y desplegaron en los años dictatoriales? Bueno, parece evidente que en nada o en casi nada. Entiendo que a los efectos de contribuir y comprender a explicar las condiciones que han hecho posible el ejercicio de la violencia estatal y represiva en el pasado reciente y en el presente, parece necesario no solo desbordar esas fronteras temporales más asentadas, sino también poner en debate marcos analíticos y categoriales muy difundidos en el campo de la historia reciente, insisto, con el objetivo de contribuir a explicar y comprender la violencia política y represiva o la violencia estatal y represiva en el pasado y en el presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la presentación de Marcelo Cavarossi, que es doctor en ciencia política por la Universidad de Berkeley, de California, contador público nacional, investigador principal del CONICET en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, profesor titular regular también en el posgrado de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Fue además investigador y director del CEDES,
obtuvo el premio CONEX en el año 2016. Es especialista en política comparada de América Latina y en la relación entre capitalismos y democracia. Fue profesor visitante en numerosas universidades de la Argentina y del extranjero, y además se ha desempeñado como consultor en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Marcelo es autor, entre otros títulos, de Autoritarismo y Democracia y de El capitalismo político tardío en América Latina, así como de, más recientemente, Los sótanos de la democracia chilena entre 1938 y 1964. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agrego que pasé ya a la biblioteca allá en el Volta, un libro que salió hace 2 meses, en el cual tratamos unas colegas latinoamericanos y norteamericanos, un análisis comparativo de 5 casos, también tomando estos periodos, en el cual uno de los casos tratados es Argentina. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Leandro. ¿Dónde está Leandro? Leandro, lo que pasa que con la luz ya no se ve nada. Por esta invitación a participar con estas jornadas tan interesantes, y que eso está reafirmado por la presentación de Gabriela, que de alguna manera, como toda buena jornada de investigación, provoca. Comento que los comentarios que voy a hacer en realidad no son exclusivamente míos. Hace ya un par de años que venimos trabajando en un proyecto con un colega de la escuela, Guillermo Rosenburser, que me prometió que iba a venir, pero me parece que no vino, no lo veo. Y algunas de las reflexiones en realidad son irresponsablemente mías, y algunas son irresponsablemente de los dos. Creo que Gabriela marcaba que la transición argentina fue una transición especialmente exitosa en algunos sentidos. Eso hay que marcarlo, porque a diferencia de prácticamente todas las otras transiciones en el mundo europeo y latinoamericano, fue la única, por ejemplo, que castigó a los culpables de los crímenes de Estado, como se produjo en el juicio a las juntas. Ese creo que es uno de los datos de nuestra democracia de 40 años que hay que efectivamente marcar. Otro positivo, y en el cual voy a tratar de ilustrarlo de algún modo, es que uno de los saldos de estos 40 años es la presencia de identidades partidarias muy fuertes y muy acendradas, muy profundas en la Argentina, lo cual no quiere decir, obviamente, partidos sólidos. Y ese es un dato sobre el cual trataré de hacer algunos comentarios. Al final, si me da el tiempo, probablemente no. También me quiero referir al tema de la violencia estatal, al cual se refería Gabriela, porque partiendo de la definición clásica del monopolio legítimo de la coerción, uno de los problemas que tiene la Argentina actual es que la coerción ni tiene monopolio ni es legítima. Entonces, eso tiene en parte que ver con, creo, algunos de los comentarios que voy a compartir con ustedes. Creo que el rector decía al principio de la reunión que la historia importa. No sé si habrá leído a Przeworski, pero hace poco Przeworski lo dijo también en un texto, que la historia importa para analizar las democracias. Y particularmente en cuanto a la historia argentina, me interesa destacar los efectos de dos fenómenos, de dos procesos, que creo que son muy importantes para tratar de entender qué ha pasado con estos 40 años de democracia. Dos legados que la democracia argentina no ha sabido procesar. Y esa es la razón de por qué la democracia está en la situación que está en este momento en nuestro país.
Lo primero que no supo procesar es un problema de largo plazo. En algún sentido uno puede señalar que hay una especie de espejo entre los 40 años de democracia y los 40 años previos de historia argentina, es decir, 1943, 1983, 1983, 2023. ¿En qué sentido? Como ustedes saben, a partir de la década del 30, no me voy a meter en la década del 30 porque eso también tiene que ver con el argumento, pero sería complicarlo. A partir de la década del 30, pero sobre todo a partir de la década del 40, se desplegó en la Argentina algo que los economistas llamaron sustitución de importaciones, dirección de la economía por el Estado, y que yo en algunos textos reflejé en el concepto de matriz estadocéntrica. Eso dejó un legado. Otro legado que me parece que hay que tener en cuenta para tratar de entender qué ha pasado con estos 40 años de democracia es los efectos persistentes que tuvo y que sigue teniendo la manera como en la Argentina se desarticuló ese modelo, que se sigue desarticulando. Una peculiaridad de la Argentina es que quizás en relación a otros países de América Latina es el caso en el cual persisten más elementos, yo diría, emplezo en algún texto la palabra jirones, de ese modelo ya agotado en la década del 70. Esto es bastante importante para tratar de entender qué pasa con la democracia en la actualidad. Antes de entrar a lo que quiero desarrollar, hay que recordar que la manera en que se desarrolló la sustitución de importaciones en la Argentina, en el contexto latinoamericano, fue más efectiva que algunos países y menos efectiva que otros. ¿Qué quiere decir eso? Que fue mucho más exitosa que Chile y Uruguay, por ejemplo, donde prevaleció el estancamiento en esos años, mientras que fue mucho menos exitosa en el sentido de dinamismo económico e incorporación social, incluso a veces, mirando en el largo plazo, que Brasil y México. Es un dato sobre el que quiero marcar ahora y al cual se refleja en lo que voy a desarrollar. El segundo punto que me interesa marcar es que la manera en cómo en estos 40 años se ha ido desarticulando ese viejo modelo estadocéntrico ha sido mucho menos exitoso que la mayoría de América Latina. ¿En qué sentido exitoso? Y ahí vale la pena el contraste no tanto con Brasil, México o Chile, sino con tres países, con tres países que son Bolivia, Perú y también Brasil. Bolivia, Perú y también Brasil. ¿Por qué es interesante? Porque ahí hay un periodo crítico en estos 40 años en el cual Argentina contrasta claramente con el resto de los países de América Latina, pero sobre todo con estos tres países, que hay que recordar, experimentaron procesos hiperinflacionarios tan agudos como el de Argentina, tanto a fines de la década del 80 como a fines de la década del 90, Bolivia, Perú y Brasil, otros también, pero esos tres en particular, Bolivia, Perú y Brasil. ¿Qué pasó en Bolivia cuando uno ve que Bolivia, Perú, Brasil y otros países se encuentran sumidos en procesos bastante complicados, turbulentos políticamente, cambios así, violencias que no se dan en la Argentina? Sin embargo, a partir de fines de la década del 90 no hay inflación. Y en la Argentina sí hay inflación. Y esto no tiene que ver, por supuesto, como dice nuestro presidente, con la inflación mundial y demás, sino tiene que ver con esa herencia, ese legado al cual me quiero referir. Entonces, primer legado, la manera como se desplegó el modelo estadocéntrico en Argentina. Y segundo, la manera en cómo se desarticuló ese modelo y se sigue desarticulando penosamente, uno podría decir, en el caso argentino. Con respecto al primer punto, ¿quién es el maestro que yo cito siempre y que lamentablemente pocos politólogos leen? Carlos Díaz Alejandro. Realmente la mejor historia económica de la Argentina de las décadas del 30 y el 40. Lejos, lo cual no quiere decir que no haya otras historias económicas
muy acertadas y que desarrollan, me acuerdo del libro de Zurul y Malone, muchos libros, los trabajos de Gerchunov, de Guido Di Tella, es decir, muchos trabajos. Pero, ¿cuál es el punto que me interesa marcar de Díaz Alejandro? Fíjense lo que dice Díaz Alejandro en su texto, un texto escrito en 1962. La política de sustitución de importaciones en la Argentina respecto de algunos productos industriales no constituyó un plan elaborado y sistemático. En realidad, era fruto de sucesivas improvisaciones por reacción ante las presiones económicas y políticas de corto plazo. Aunque los precios reflejaban como promedio los costos sociales de oportunidad, sus variaciones errátiles, determinadas por los cambios políticos y las condiciones inflacionarias, aumentaban la incertidumbre, privando a tales indicios, o sea, los precios, de toda su utilidad. Se creó una situación, esto es fundamental a mí, en la cual ni la planificación coherente ni el mecanismo de precios se empleaban para la asignación razonable de los recursos. Ni mercado ni Estado. Eso está diciendo Díaz Alejandro. Es decir, que esas dos palabras breves que utilizamos son dos metáforas, dos conceptos sintéticos, obviamente. El de Estado y mercado está haciendo alusión, como todos sabemos, a que una sociedad capitalista se coordina a través de una combinación de precios, es decir, mercado, que está determinado por la estructura económica, por los actores económicos, y de Estado, es decir, un elemento político. Bueno, esa combinación hace posible, a través de una adecuada combinación, la eficaz gestión estatal. Marco estas dos palabras de mi comentario: coordinación, gestión, porque son dos elementos que destaca, entre otros, un libro que también probablemente muchos de ustedes han consultado ya, que apareció hace 10 años, la muy interesante compilación que hicieron que hizo Acuña, que se llama ¿Por qué importan las instituciones? Ahí hay un tema clave en el texto ese, al cual no me voy a referir, pero también ahí especialmente recomiendo leer el capítulo que desarrollan Acuña y Chudnovsky en ese texto, porque ¿qué hace ahí? ¿Qué hacen ahí Acuña y Chudnovsky? Destrozan a Murillo y Levitsky, ¿no? El libro de Murillo y Levitsky, que es un libro, equivocado, por ser generoso, en el cual analizan 10 años antes, es un libro del 2003, en el cual analizan la Argentina de ese momento, descansan mucho en el tema de la debilidad institucional. Y Acuña y Chudnovsky deshacen muy efectivamente que poco sirve pensar en términos de instituciones, a la manera que la piensan Acuña y Chudnovsky. Me parece que también ese corolario vale para que cuánto contribuyen textos como el de Acuña, como el de Levitsky y Murillo, para tratar de entender la Argentina. Ahora, el problema es que textos como ese, que descansan en el tema de la debilidad institucional y demás, son textos fallidos en dos sentidos. Nota al pie. Ese problema es compartido, por ejemplo, por los dos artículos del mismo Acuña y de Mustapik y Echemendi que están en el mismo texto, y son compartidos por dos textos míos, es decir, textos escritos en el 2003 que meto las mismas patas que meten Acuña, que meten Murillo, Levitsky y compañía, en el sentido de quedarse en este tema de la debilidad institucional, que es prácticamente un tema inútil. Perdonen, pero para tratar de... ¿Por qué inútil? Porque para entender la Argentina y la democracia en la actualidad, la Argentina del 2023, uno pensar en términos de debilidad institucional no nos sirve. Y segundo, si tomamos la experiencia de los textos míos del 2003 y los anteriores que mencionaba del 2003 y 2013, son malos predictores de la empiria también. Porque si uno ve lo que empíricamente
pronosticaban esos textos en términos qué iba a pasar con el peronismo, qué iba a pasar con los sindicatos, qué iba a pasar con los partidos, etcétera, etcétera, ve que se equivocaron, no se equivocamos. Entonces, se dan cuenta que el trabajo que estamos pensando con Rosenburse no solo parte de una sensación de que estamos preocupados por la evolución de la democracia argentina desde el punto de vista de ciudadanos. Estamos pensando que hacen falta razonamientos empíricos más renovados. Eso implica también una crítica de los conceptos que estamos utilizando, que hemos utilizado, por ejemplo, en la larga tradición que mencionó Gabriela a partir de la década del 70, incluso los muy actuales, incluso los trabajos muy actuales. Entonces, ¿qué hereda? Volviendo al razonamiento inicial que decía, bueno, ¿cuáles son los dos legados importantes que tiene que procesar la democracia a partir de 1983 y que fracasa en procesar? Este es el fracaso de la democracia argentina de estos 40 años, tiene que ver con que no procesó en términos de los que decían, creo que, no me acuerdo si Ricardo y el rector también al principio, de producir una sociedad un tanto más dinámica desde el punto de vista económico, un poco más razonable desde el punto de vista político y además que contribuya a mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Bueno, en ese sentido, la democracia argentina ha fracasado. Y perdónenme por ser un poquito menos optimista que lo que sonaban bueno, Ricardo y el rector tenían que ser optimistas al principio, porque si no, pero bueno, para contrapesar esos argumentos. ¿Por qué? A partir de 1983, el primer legado que tiene que procesar el gobierno democrático es que el modelo anterior había estallado 8 años antes. Es decir, el modelo estadocéntrico había estallado entre 1974 y 1975. Y ahí el estallido alto inflacionario de 1975 fue el indicador de eso. ¿Qué implicó eso, el estallido de 1975? Que el modelo sustitutivo de importaciones previo al 75, hasta el 74-75, era un modelo, y por eso las instituciones formales, informales, la inflación es una institución, obviamente, la inflación es una institución. Pero hasta 1974-75, esa institución había sido parte de un modelo mediocremente razonable. El modelo Argentina del 43 al 75 había sido mediocremente razonable. Por eso, mejor que países que se habían estancado irremisiblemente en ese periodo, Uruguay, Chile, por algo, bueno, esa es otra reflexión, por algo los golpes duros de la década del 70 incluyen también a Uruguay y a Chile, y no a Brasil, ¿no? Pero bueno, esa es Troya. Y esa inflación había sido mucho más efectiva en su manejo en Brasil y México. Pero en la Argentina había sido parte de ese modelo. Una inflación media en la cual era parte del juego de los actores sociales y de los actores económicos. Esa inflación media. A partir del 74-75 eso se desmadra. Y el fracaso que han compartido tanto la dictadura militar como todos los gobiernos de la democracia, entonces ahí hay que especular por qué se comparten pero eso da para mucho. Como todos los modelos todos los gobiernos de democracia han fracasado en lidiar con esa inflación. Y precisamente eso implica que, más allá de las enormes transformaciones que se dan en el mundo, no voy a meter obviamente todos los cambios que se han dado en la economía mundial y que tienen que ver con eso implica que esa inflación se ha convertido en un problema irresoluble hasta ahora para la democracia argentina y que en la medida que no se resuelva, bueno, vamos mal. Eso a pesar, fíjense ustedes, si uno mira los legados positivos de la Argentina en estos 40 años, uno podría decir, hay sociedades en las cuales instancias políticas turbulentas
produjeron resultados mucho más desastrosos desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, incluso en aquellas que no hay transiciones, o por lo menos transiciones del estilo de la sudamericana. Ejemplo, México. Yo hay dos países que sigo y que tienen poco que ver entre sí, pero que en la cual la situación claramente es mucho peor que en la Argentina, que son Colombia y México. ¿No es cierto? Entonces hay que reconocer que en cierto sentido, a pesar de todo, y a pesar de que hemos tenido turbulencias políticas muy graves, sobre todo cuando tuvieron que irse anticipadamente dos presidentes, pero sobre todo cuando se tuvo que ir de la Rúa en el 2001, a pesar de eso, bueno, el proceso político de algún modo, sí, podríamos decir que hubo smooth transitions en América Latina comparadas con otras transiciones, no transiciones a la democracia, no, transiciones dentro de la democracia que fueron mucho más complicadas desde el punto de vista de sus resultados sobre las sociedades respectivas e incluso en términos de turbulencias políticas, porque hubo muertos y demás. ¿Qué nos enfrentamos ahora? ¿Qué nos enfrentamos en el momento actual? Teniendo en cuenta estos dos problemas no resueltos a los cuales me refería, que no se resolvió el problema de qué hacíamos con la inflación y cómo se entraba en un nuevo momento de la economía mundial, cosa que la Argentina, va a tratar de decir por qué, ha fracasado las dos vías que intentó para hacer eso. Bueno, el panorama no hace falta repetirlo. Los indicadores económicos y sociales son catastróficos. La situación argentina es catastrófica. No en comparación a otros países, sino en comparación a nuestra historia. En comparación a nuestros 40 años previos e incluso en relación a esos 40 años previos al 83 o 50 años previos al 83 en los cuales se desplegó el modelo estadocéntrico. Pobreza, no hace falta decir los datos de pobreza, por supuesto, están haciendo referencia a una cosa más terrible, que es el quiebre de los lazos sociales, porque no es solo los indicadores, estamos presenciando una sociedad, son sociedades partidas la Argentina. Nunca había pasado eso en la Argentina del siglo XX. Siempre había ido en otra dirección, en momentos dictatoriales, democráticos, semidemocráticos, había ido en otra dirección. La Argentina en los últimos 15, 20 años va en una dirección, como saben, quizás desde la década del 90 ya, o podría decirse también desde la dictadura del 70, va en dirección de una sociedad cada vez más partida. Y cada transición de régimen, cada alternancia, nos enfrenta a una situación en la cual la situación, después de, en algunos casos, un breve optimismo, después lo que sobreviene es una situación más negativa. En este momento, sin embargo, yo creo que es especialmente complicada. ¿Por qué? Bueno, porque basta ver el panorama político de las últimas semanas, ¿no es cierto? No sé cómo calificar a este gobierno. No se puede calificar este gobierno. ¿Qué es este gobierno? Son gobiernos, partidos, licuados, divididos, ¿no? Pero no es el más grave a mi juicio el problema del gobierno, sino que tenemos dos problemas mucho más graves rodeando. Primero, que fíjense ustedes, en los dos momentos anteriores, 1989, 2001, ¿quién estaba para sacarnos del pozo? El peronismo. ¿No? ¿Quién nos sacó del pozo? Entendiendo que nos sacó el peronismo. En el 89 Menem, en el 2001 la transición dual de Kirchner. En este momento, en vez de ser una probable solución, es parte del problema, y una parte gravísima del problema, ese partido. Pero más allá de eso, y esto se refiere con lo que decía Gabriela sobre la violencia, estamos en un momento de particular desarticulación del régimen político. ¿Entendido en qué sentido? Esa articulación precisamente tiene que ver con la violencia, no solo con la violencia, pero tiene que ver con la violencia. Porque un componente imprescindible
de un régimen político más o menos funcionante es un Estado creíble. Es un Estado creíble. Y un Estado creíble tiene que ver con uno de sus atributos esenciales, es cómo se vincula con el tema de la violencia. Y sobre todo, cómo se legitima el manejo de la violencia. Entonces, el espectáculo de un jefe de policía agarrado a las patadas o las trompadas, como hemos visto hace 2 o 3 semanas en la General Paz, no es un dato menor, es un dato que está indicando que estos trabajadores que golpeaban a Bernie estaban de alguna manera mostrando en qué medida está lesionado el principio de autoridad del Estado argentino. Y que es un tema que, por supuesto, no solo tiene que ver con Bernie ni con este gobierno, como dice, Gabriela, viene en mucho, si uno ve espacios micro, viene, o no tan micro a veces, viene de bastante atrás, pero lo que estamos encontrando en este momento, cuando efectivamente el episodio de la familia de Messi, del suegro ese que no sé qué le hicieron, le pusieron un cartel en el mercado, en el supermercado allá en Rosario, le permitió a los porteños o a muchos argentinos igual, ven, el problema es Rosario. Pero efectivamente a las 2 semanas lo cagan a trompadas, perdónenme la expresión, a Bernie, y ahí sale, el problema no es solo Rosario, es Matanza, es Moreno, o esta mañana golpearon a un colectivero de La Perlita, que dicho sea de paso, fueron, no sé si se acuerda Ricardo, pero fueron parte de la UNSAM, estos colectiveros de La Perlita, porque hicimos un diplomado, lo hicimos ahí donde está La Perlita, en Cuartel Quinto. Ese fenómeno indica un problema gravísimo que nos enfrentamos en este momento. Y vuelvo a decir, en el 89, en el 2001, 2003, y aparentemente en el 2019, aparentemente porque ha probado no ser así, el peronismo, como decía, proveyó la salida, proveyó el way out de esa crisis de legitimidad que ahora, vuelvo a referir, no puede o no parece proveer. Ahora, ¿qué pasó en estos 20 años? Ya no 40 o 20 años. Y eso hace relación al otro problema que decía, es decir, la incapacidad de producir esa transición a un modelo nuevo, diferente a aquel que se había derrumbado en Argentina y en los otros países de América Latina en la década del 70. Bueno, que tuvimos soluciones anacrónicas. Eso es un tema que estamos viendo con Rosenburg, y después trataremos no lo voy a hacer ahora porque metería la pata, pero ¿por qué es anacrónica la solución del 2003, sobre todo a partir del 2005, 2006, 2007, es decir, la confianza en que la mejora en los términos de intercambio iba a permitir recuperar establemente dinamismo a la economía argentina, y por qué es igualmente anacrónica la solución del 2015, la de Macri, la de Cambiemos, la de pensar que a través de una integración a los mercados financieros internacionales se iba a encontrar el way out. Las dos igualmente anacrónicas. Estaban mirando anacrónica, ¿qué quiere decir? Estaban mirando para atrás. Kirchner y Cristina sigue mirando a, la Argentina de 1940, y Macri sigue mirando a la Argentina de Menem, quizás, ¿no? Que dicho sea de paso, fueron 2 soluciones que, como se puede ver ahora, no resultaron muy exitosas a largo plazo. En ese contexto, a esta situación en la cual no tenemos way out fácil, en el sentido de que proveyó el peronismo ese way out fácil en el 2001, 2003 y en el 89, reaparece otro problema bastante grave de la Argentina de los últimos 80 años, que son las estrategias que podríamos llamar defensivistas. Los actores tienen estrategias defensivas de sus prerrogativas, de sus derechos, y la manera en cual la política argentina ha procesado esas capacidades defensivas ha sido fracasada. No, a eso se han referido, por supuesto, muchos autores que hablaron del empate catastrófico, ¿no? O'Donnell, ahora un poco Gershunov y demás.
¿Qué hace esa recurrencia de estrategias defensivistas? Bueno, hace mucho más difícil que aparezcan propuestas propositivas. Propositivas en el sentido de que propuestas creíbles de salida. Ahora cuando escuchamos a los periodistas o a los políticos refiriéndose a los otros políticos decir, hagan una propuesta. Pero bueno, esa es una demanda ingenua. Es una demanda ingenua. Primero que además ya sabemos que la política no pasa por la enunciación de propuestas. Pero en todo caso, cuando le estamos pidiendo a los actores políticos, uno se los tendría que pedir también a los actores sociales, eso, ¿no? A los empresarios y a los sindicalistas, quizás más todavía que a los políticos. Bueno, pero dejando de lado por un momento eso, no tenemos en cuenta que esa capacidad propositiva, en todo caso, se ha debilitado enormemente. En un contexto en el cual vuelvo a señalar, aquí déjenme sonar un poco políticamente incorrecto, ¿no? Políticamente incorrecto. La Argentina del 30 hasta el 75, y pareció ser que hasta el 78, 80, cuando se pelearon Videla y Viola, cuando apareció Macera, que ya mostró que eso se iba al cuerno, la dictadura militar, los militares ejercían un poder moderador perverso. Perverso, digo, en comparación con lo que podrían ser poderes moderadores constitucionalizados, como fue el del emperador brasileño en el siglo XIX, o como fue, más realísticamente, los militares brasileños en la década en el siglo XX. Ejercieron un poder moderador mucho más legítimo que el poder moderador de los militares argentinos. Sin embargo, los militares argentinos ejercían ese poder moderador perverso, porque eran más burros, no se sabe, digamos, o porque la sociedad argentina era más compleja, no me quiero meter en ese tema, pero ejercían un cierto poder moderador. ¿Qué quiere decir poder moderador? Que en última instancia la mayoría de los actores, incluido el peronismo a partir del 55, pensaban que la intervención militar era una moneda del juego político. La intervención militar era una moneda del juego político. Y eso pasó también en el 76, claramente. Bueno, eso desapareció. Por supuesto, desde el punto de vista democrático, fenómeno, macanudo. Pero resulta que no apareció un poder de última instancia, un poder moderador alternativo a ese. Y esa es la deuda pendiente de la democracia argentina. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que explicar el alejamiento de la política de los argentinos y de las argentinas. No es un alejamiento que nació del repollo. Es un alejamiento que tiene que ver con la experiencia de los argentinos y las argentinas de estos últimos 30, 40 años. Y que de alguna manera es un legado que nos pesa mucho y que efectivamente, y ahí comparto las palabras iniciales tanto de Ricardo como del rector, linda tarea nos espera. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer para dialogar con los expositores? No veo. Ah, bueno. ¿Está ese micrófono? Hola. Bueno, soy Marcos, de la Escuela de Política de Gobierno. Quería preguntar al doctor que si se puede decir que hay una base sólida e inamovible a partir de la etapa postdictatorial, hoy lo veo, por ejemplo, reflejada en la activa inversión en construcción de facultades,
universidades públicas, a pesar de la sostenida crisis económica, se mantiene ese eje estadocéntrico que comienza en el primer proceso de mención del doctor. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que mantiene eso? ¿Y cómo puedo yo, quizá hago una pregunta más como desde la juventud, cómo puedo estar tranquilo, cómo puedo asegurar que esa construcción de derechos que siento yo personalmente, que sigue activa, se va a mantener, ¿no? Es una charla que tengo frecuentemente con mis amigos, con mi familia. ¿Cómo puedo yo asegurar que rige esa construcción de derechos y que va a ser el norte, como lo ha sido desde el 83 en adelante, al menos? Yo diría que hagamos una ronda, ¿no?, de preguntas y después responden. Bien. Allá atrás, mira. Me gustaría ver un poquito más de desarrollo de otro legado, el fracaso, la caída de la matriz estadocéntrica y del desarrollo posterior del sector empresarial en democracia. Primero, para calcular los términos de las dos cuarentenas, los dos periodos de 4 décadas, ¿cuál fue el efecto, cuál fue el resultado de la sustitución de votaciones, tal como fue implementada en Argentina, en términos de la concentración económica brutal que se generó durante ese periodo en la formación de grupos económicos que luego, ya en democracia, continúan a demostrar. No existe hoy la Estado en la Argentina de importancia que no se mira por el menor mínimo de detalle, más aún se analiza detalladamente, que no puede ser catalogado como oligopólico u oligopsólico. Esto es, que controle un mercado que está compuesto por un puñado, generalmente 2 o 3 grandes conglomerados que dominan el mercado, a veces se suben, como en el caso de, digamos, la llanta del marco, vehículos, y mercados o grupos oligopsólicos, como ser grandes plataformas, la única, en todo caso, la única plataforma en línea que tenemos es un nada, realmente muchas gracias por Gracias. Quiero agregar yo 2 preguntas. Bueno. Ahí y allá atrás también, ¿no? No le entiendo mucho, no le entiendo nada. ¿No entendiste? Señor Menazzi, profesor de acá, 2 preguntas cortas, una para Gabriela y una para Marcelo. A Gabriela, ¿hay en tu relato o hay en las cosas que venís investigando que discutís cómo se sostener la violencia, posibilidad de hablar de una metaviolencia que conecta al siglo XX con el XXI? Vos fuiste taxativa, dijiste esto es diferente, pero hay teorías con las que se puede dialogar una metaviolencia a nivel social que aparezca como resultado empírico de las investigaciones. Es una pregunta complicada, pero me queda la pelota picando a partir de lo que decís. Y a Marcelo, la deuda del poder moderador, ¿sí? Mirando a futuro, ¿qué es ese poder moderador? O sea, ¿cómo verías ese poder moderador? ¿Qué reemplazaría el poder moderador
que tuvieron estos actores clave en otras épocas. Es un superpartido, es una alianza partido, actores sociales tipo Evans. ¿Qué jugaría ese rol de supermoderador capaz de abrir camino a salidas del juego catastrófico? Gracias. Ahora, la pregunta, no quiero preguntar mucho porque tiene que ver con la pregunta de cuál moderador Noel, pero una pregunta que tengo es que usted plantea específicamente, doctor, que la falta de poder moderador es una deuda específica de la democracia argentina en la actualidad. Sin embargo, hay éxitos del resto de Latinoamérica, las naciones postdemocráticas, el poder moderador que se consolidan, están vinculados con el no enjuiciamiento de los militares. En ese caso, ¿cómo se vinculan con las nuevas formas represivas que plantea la doctora? ¿Tiene vinculación? ¿Tiene que tener un perfil inmediatamente violento el cual moderador va a poder funcionar como ejecutor del Estado? Muchas gracias. Bueno, estamos, me parece, ¿no? Gabriela, ¿querés responder vos primero? Bueno, siento que algunas preguntas no me interpelan directamente, así que las voy a obviar. Perdón, probablemente porque no tenga respuestas. Me quedé pensando en esto de cómo garantizar, si es posible garantizar que el proceso de construcción de derechos continuará, y creo que no sé. Yo no soy politóloga. Pero la historia está llena de experiencias en donde justamente la construcción de derechos o los procesos de democratización se clausuran de distintos modos, ¿no? Respecto de lo que planteabas, Luciano, yo creo que uno de los sesgos, si querés, en todo el desarrollo de los estudios sobre los procesos de violencia, la violencia estatal, los estudios sobre la dictadura, etcétera, en donde los historiadores metemos el ojo, la mano, la uña, no sé, es que tendemos a perder de vista lo panorámico y a achicar el foco, ¿no? Esa mirada más micro, más de estudio de caso, más de análisis en profundidad, que hace bastante difícil no solo responder eso que estás diciendo, sino además, digamos, responder cuestiones más específicas, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso de violencia específico que caracteriza a las dictaduras del Cono Sur en los años 60-70. Fíjate que ni siquiera nos animamos todavía a responder preguntas como esta, ¿no? Hay ciertas dinámicas represivas específicas que caracterizan a estos países de la denominada zona cóndor, no sé, por decirlo de algún modo, ¿no? Pueden encontrarse ciertas regularidades que tienen que ver con la transferencia de experiencia represiva, con los procesos de coordinación represiva, con toda una cantidad de cuestiones. Y creo que es un problema que tiene que ver con, o es un desafío en cualquier caso que tiene que ver con el propio modo en el cual la historia construye conocimiento, evidencia, etcétera. Yo creo que no me animo a decir que haya una metaviolencia que conecte el siglo XX con el siglo XXI. Sí que hay algunos elementos que deberían ser indagados en profundidad, ¿no? Esto que planteaba respecto de las agencias represivas. Digamos, nos hemos ocupado mucho, por ejemplo, de tratar de entender, y ahí me salgo un poco de lo que estás diciendo para ir a nuestros temas de investigación, cómo las agencias represivas estatales se adecuaron a las doctrinas contrasubversivas de los años 50, 60, ¿sí? Y cuando digo las agencias represivas estatales me refiero no únicamente a las Fuerzas Armadas, sino también, por ejemplo, a los servicios penitenciarios, a las policías, etcétera, porque efectivamente hubo un proceso profundo de adaptación a esas nuevas hipótesis de conflicto, a esos nuevos dispositivos represivos, a la construcción de nuevos enemigos, al proceso de modernización ideológica y doctrinaria y todo lo demás, que además es desigual, porque sabemos mucho de las Fuerzas Armadas y menos de otros agentes y agencias represivas. Y en todo caso sabemos mucho de las ideas y poco de cómo esas ideas después se traducen en prácticas, ¿no? El proceso de mediaciones entre la doctrina francesa, la doctrina de seguridad nacional, y finalmente cómo los perpetradores ponen en marcha o despliegan procesos específicos de violencia. Y no sabemos, o por lo menos
desde el lugar en el que estoy hablando, probablemente quienes estudien las violencias en contextos más recientes tengan respuestas más contundentes que la mía. No nos hemos puesto efectivamente a analizar cuando cambian los modelos ideológicos, doctrinarios, las amenazas, las doctrinas de seguridad y todo lo demás, y que el problema deja de ser la seguridad nacional y el enemigo interno y pasan a ser otros. Como sí sucede, por ejemplo, en países como Chile, en donde hay un amplio análisis sobre estas dinámicas en la denominada posdictadura, que me parece que completaría un poco más o apuntaría algún tipo de respuesta a esto que estás planteando, ¿no? Que conecta la violencia del siglo XX, que además fue tan diversa, si la miramos, si la periodizamos, con las violencias del siglo XXI, ¿no? Recojo acá lo que decía hace un momento Marcelo respecto de las múltiples violencias en términos sociales, políticos, etcétera. ¿En qué se parece eso a la violencia política de los 70? Pues nada. Y bueno, no es una respuesta concluyente porque nada, creo que no se puede, así que eso. Bueno, confieso que los alumnos que están este año conmigo, ya se los dije que hace como 8 meses que estoy en un proceso de adaptación de los audífonos, donde los de Widex me dicen, usted escucha el 96% del máximo ideal que debería escuchar, pero en realidad escucho el 50%. Problema de la obra social, los audífonos que me encajó, pero bueno, digo esto porque en parte algunas de las preguntas, sobre todo la que hiciste vos allá en el fondo, se me perdieron un poco el razonamiento. Sin orden, no estés tranquilo, estate muy intranquilo. Todo lo que digo yo, pienso yo, te va a poner más intranquilo, no más tranquilo, pero bueno, hace falta estar intranquilo, porque si estamos tranquilos, estamos más o menos contentos, es que vemos una solución. Es que en este momento yo creo que no se ve el way out, ni que gane este gobierno, ni que pierda este gobierno. Bueno, y tenemos al loco en el medio además, pero no se ve ni solución. Entonces, a partir de eso tiene que ver con lo que preguntaba Luciano. Obviamente los ejemplos de poder moderador que yo mencionaba en poderes moderadores autocráticos, en situaciones autocráticas, ¿no? Tanto en Brasil como en la Argentina, perversamente en el periodo hasta el 75 o hasta el 76, o hasta que le creímos a los militares, no sé hasta cuánto le creímos a los militares del gobierno del 76. El problema entonces es cómo construir un poder moderador en ese sentido, en un contexto democrático. Y yo ahí tengo 2 ejemplos en los cuales a mi juicio funcionó ese poder moderador, o lo que yo llamaría poder moderador. La transición de Cardoso a Lula, la transición de Gonzalo Sánchez de Lozada a Arce en Bolivia. Es decir, en términos de políticas económicas que se implementan. Bueno, hubo otro ministro, creo, antes de Arce, que como ustedes saben, fue el ministro de Economía de Evo y ahora es el presidente boliviano y el que manejó la política económica durante el gobierno de Evo. Ahí hay una transición, hay la construcción de un poder moderador. ¿Por qué? Porque en principio, en ambas situaciones, tanto en el Brasil posterior al 2002-2003, como en la Bolivia de los primeros 10 años de Evo, los principales actores económicos y sociales le creyeron al Estado, en tanto articulador de políticas económicas, al menos, que es uno de los imprescindibles requisitos de cómo salimos de acá. ¿Cómo se construye eso en la Argentina? ¿Quién lo sabe, no? God knows who's going to do it. No. Por eso es que estoy intranquilo. Porque cuando ves lo que nos dicen los que ocupan el gobierno, los que nos dicen los de Cambiemos, yo confieso que he hablado con... en Cambiemos hay 4 equipos de política económica trabajando, ¿no es cierto? Y uno habla con los 4 equipos, bueno, son 3 equipos y López Murphy que se mete en todo, ¿no? Uno habla con ellos y realmente
no tienen, dicho de paso, no tienen nada que ver con Patricia Bullrich ni con Rodríguez Larreta, porque no dicen obviamente lo que le dicen los pero suenan bastante razonables a mi juicio en cuanto a la dificultad de lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo lo veo imposible. Bueno, y eso tiene que ver con por qué es tan difícil construir poder moderador en la Argentina. Y tiene que ver entonces que te aparece la metáfora de juego imposible. ¿No? De juego imposible, que a mí me parece una metáfora que no me gusta, pero que algo de razón tiene, porque, y esto no hay que olvidarlo, porque, y eso es uno de los problemas que tienen los Gerchunov y incluso Torre, que es el más inteligente de todos esos, ¿no? Que a veces se olvidan de que hay subetapas en estos 40 años. Que el problema de construir un consenso es muy diferente en la década del 80 al de la década del 90, a una vez tenido el 2001, a una vez que tuvimos 10 años de commodities a buen precio. Es cada vez más difícil. Bueno, y eso es parte de la dificultad. Ahora, sin duda, y esto tiene que ver con la referencia que alguien hacía a universidades, parte del problema grave es que acá el gran tema no es achicar Estado, eliminar Estado, inflar al Estado como ha hecho este gobierno, o como ha hecho, la verdad, el kirchnerismo desde 2005, desde que se fue Labaña, porque la verdad que con Lorenzino, todos esos, la ministra esa que se fue porque en el baño... Bueno, lo que hemos hecho es inflar el Estado, no reconstruir Estado. Hemos ido destruyendo Estado, también con el kirchnerismo, lo cual a muchos peronistas no les gustará, pero ha destruido Estado tanto como Menem y tanto como Cambiemos. Voluntariamente en algunos casos, no deliberadamente en otros casos. Entonces, reconstrucción de Estado, sin duda, y por eso, bueno, las universidades serán un ejemplo. Otra cosa políticamente incorrecta. El modelo universitario argentino que se instala en la transición es una de las, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires. Léanse cuidadosamente el dictamen que sacó la Facultad de Ciencias Económicas con respecto a lo de ANSES. ¿No? O sea, no decimos nada, prácticamente. Bueno, ya sabemos quién es el personaje que está ahí manejando ciencias económicas. No digo que esta sea la realidad de todas las universidades las públicas argentinas. Uno se encuentra, bueno, Rosario creo que es un buen ejemplo, en alguna medida, bueno, en términos relativos, digamos, no pidamos tampoco, pero no, yo voy todos los años a Antioquia, a Medellín. Y voy a enseñar a dos universidades públicas, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y la Universidad de Antioquia, que es una universidad notable, ¿no? Que es una universidad pública también. Que muchos de los preceptos que nosotros tenemos como verdad que hay que aceptar acríticamente en la Universidad Pública Argentina no se cumplen. Por ejemplo, la gratuidad. A pesar de que efectivamente en la Universidad de Antioquia, por lo menos, ningún estudiante pobre que efectivamente le da el intelecto como para aprobar el examen de ingreso, que es un problema, ahí sí reconocemos que es un problema, pero ningún estudiante pobre en Antioquia deja de ir a la universidad. Pero hay que pagar la universidad y es un problema que tiene que ver con que tenemos tantos estudiantes colombianos que vienen acá. No, pero no vienen para aprender, vienen porque, como se sabe, la universidad acá o es gratis o es mucho más barata. Bueno, eso hace relación a qué? A que, francamente, en relación a la UBA, nosotros tenemos la Universidad de Suvorov, que estuvo 16 años de rector de la... Bueno, esa Universidad de Suvorov no es el modelo de universidad pública que a mí me parece más conveniente. Lo cual no quiere decir que no se hagan cosas buenísimas en la Universidad de Buenos Aires, como se hace en la UNSAM, que por suerte no tuvimos a Suvorov, ni en muchas otras universidades públicas, pero crear, 30 universidades en el Gran Buenos Aires. ¿Hay cosa más perversa que eso?
crear 30 universidades públicas en el Gran Buenos Aires, una barbaridad inmensa, lo cual no implica no tener sedes universitarias en todos los ámbitos municipales. Bueno, pero para eso se podrían haber copiado de México, que tiene la UNAM y la UAM. La UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene sedes en todo el Gran México y no tiene 18 rectores, 25.000 decanos y todo eso, ¿no? Que es, la verdad, la razón por la cual se ha venido creando universidades, dicho mal y pronto, en buena medida durante los últimos años en la Argentina. Bueno, universidad sí, pública, pero la labor de reconstrucción estatal no significa agrandar el Estado, ni obviamente achicar el Estado. Y esa es una tarea monumental, y que es parte, yo creo, del poder moderno, porque obviamente, y esto último, la democracia actual está con el problema adicional de que la democracia se enfrenta con amenazas y riesgos novedosos que, como ya dije una parte, Levitsky se copió de Wanderley Guilherme, porque si uno agarra todo el razonamiento de Levitsky en por qué mueren las democracias, lo dijo mucho más elegantemente 6 años antes de Wanderley Guilherme dos Santos. Yo doy en mi materia doy el capítulo, el artículo de Wanderley Guilherme dos Santos donde habla de anomalías democráticas y que es backsliding, ¿no? Que es backsliding. Entonces hay que tener en cuenta que efectivamente las democracias actuales se enfrentan con problemas nuevos, aparte de lo que ya tenía, y con el dato esencial de que los capitalistas tienen maneras de irse mucho más fáciles que las que tenían 50 años atrás. Esta es la economía mundial ahora. Y que poco hacemos quejándonos de que fijan precios. Sí, chocolate por la noticia, fijan precios como... Sí, claro. Pero si no lo dejas fijar el precio, ¿qué pasa? Se van. Bueno, ese dato hay que tenerlo en cuenta en una reconstrucción realista de Estado. Perdón por el largo. Bueno, me parece que entonces ya podemos dar por cerrado este primer panel. Muchas gracias a todos y nos vemos a las 13:30, si no me equivoco, ¿no? Para el 13:15, acá mismo.